Bien, el asesinato de 4 ayaninkas en la zona de Sahueto, en Ucayali, a manos de taladores ilegales, ha prendido todas las señales de alarma, porque nos llevan a preguntar qué es lo que está pasando en estas zonas alejadas, casi de frontera, con comunidades indígenas que se dedican, que viven francamente en condiciones muy sencillas, muy humildes, digamos, en plena sinergia con la naturaleza, y que de hecho hacen un trabajo de vigilancia para que precisamente el trabajo ilegal de los taladores en esta zona no siga expandiéndose de manera alarmante. Los 4 nativos lo que estaban haciendo era haciendo sus rondas acostumbradas por los territorios de su comunidad. Cuando se encontraron con los madereros, intentaron persuadirlos de que no siguieran con su actividad y fueron asesinados. La noticia ha dado la vuelta al mundo en las noticias y ha generado la preocupación de organismos de defensa de derechos humanos y de defensa del medio ambiente también. Vamos a conversar sobre esta situación de las comunidades en zonas de frontera con Iván Lanegra, jefe de la Adjuntía de Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Según el comercio, 49 comunidades no tienen títulos de propiedad sobre los terrenos que ocupan. Y este sería uno de los problemas para esta gente de reclamar, digamos, este es mi territorio, no puedes entrar, no te dediques a la actividad si no hay una cosa clara de que efectivamente ellos son los posesionarios o propietarios de la zona. Sí, mire, el lamentable y triste suceso, ¿no?, de Edwin Chot y sus compañeros en Sahueto ha vuelto a poner en la agenda de un tema muy alto, ¿no? Problemas que en realidad vienen de hace muchísimo tiempo, ¿no? Décadas y décadas por los cuales muchos pueblos indígenas han venido reclamando la titulación de sus tierras. Es un proceso todavía que no ha concluido. Se calcula unas 600 comunidades que tienen pues todavía expectativas de titulación, 600. Otras que 600, otras que están pues con un interés en que se amplíe las tierras que han reconocido, o que todavía inclusive la gran mayoría no se ha reconocido formalmente su derecho a aprovechar los recursos naturales que tienen en sus tierras, particularmente recursos forestales. Entonces, ¿qué es lo que origina esto, no? Una situación de inseguridad jurídica, para empezar, pero también porque el Estado no es que no haya otorgado derechos en estas áreas. El Estado otorga derechos en otros temas. Por ejemplo, en la zona de Sahueto, ya hace bastante tiempo, el gobierno nacional otorgó concesiones forestales en esos ámbitos. Y lo que ha originado eso es superposición de esas ¿A las tierras. mismas comunidades o, no, digamos, a terceros? A terceros, para que realicen actividad de tala y reforestación, que son 2 cosas que marchan paralelas. Ese viene el segundo tema, sí, ¿no? Porque la actividad forestal no es una actividad en sí misma ilegal. No, claro. Es una actividad que se puede hacer de buena manera, pero requiere un conjunto de instrumentos y reglas para hacerlo bien. Ya hace algún tiempo se ha empezado, pues a través de diversas administraciones, un intento por fortalecer estas capacidades forestales. Y uno de los instrumentos centrales es la concesión forestal. Pero para que eso funcione, tiene que ser una concesión que se otorgue tomando en cuenta, pues, en primer lugar, los derechos de los pueblos indígenas que viven ahí ancestralmente. En segundo lugar, mecanismos adecuados de control y fiscalización, para que una vez que se otorguen las concesiones, estas pues se vigile adecuadamente que cumplan con lo que se han comprometido a hacer. Para empezar, ver si efectivamente la madera que están pues retirando se hace de acuerdo con planes previamente aprobados. Es una serie de instrumentos de planificación que tienen que tener estas personas para poder explotar estos recursos. Y lo tercero es que tiene que haber una institucionalidad pues para que esto funcione. Claro. Hoy en día esa labor está básicamente en los gobiernos regionales. Pero como entenderá, las capacidades y las características de estos niveles de gobierno sobrepasan, lo desbordan. Claro. Y creo que es un tema central, ahora que el día de ayer se ha designado, el gobierno ha designado, creo, pues es una iniciativa que ha dado de un alto comisionado para el tema de lucha contra la tala ilegal. Creo que el construir una estrategia integral, que no solamente tome en cuenta el asunto concreto de la actividad delictiva, sino todo este marco, toda esta estrategia más amplia que incluya a los pueblos indígenas y que los tome en cuenta al momento de diseñar esta estrategia, es sin duda central. El otorgamiento de estas concesiones se produce aún sabiendo que estas comunidades, como tú dices, que viven ancestralmente ahí, no tienen títulos. Entonces, sí.
Ese es un problema, sin duda. Ese es o sea, primero le doy el permiso al que va a entrar y va a talar y va claramente a atentar contra los usos y costumbres de comunidades que viven ahí. Entonces... Sí, es una cuestión además que no solamente ocurre aquí en Sahueto, es un tema que hay que analizar además caso por caso y analizar con detalle, pero es una decisión que se reproduce en otros ámbitos. Entonces, por eso indico, me parece que es clave que la estrategia vaya más allá del asunto solamente de pensar en la actividad delictiva, ¿no? Nosotros el día viernes, el defensor del pueblo, Eduardo Vega, ha remitido una comunicación a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, indicándole esto, la importancia de una estrategia integral que complete los esfuerzos. Esta comisión de lucha contra la actividad ilegal se creó en el año 2002. La estrategia de lucha contra la actividad ilegal es de 2004. Y lo que se requiere ahora es actualizarlo, adecuarlo a la situación actual y que esta cabeza o el alto comisionado pues tenga el liderazgo para que tenga esta visión sin duda de conjunto. Creo que es importante que la presidenta del Consejo de Ministros haya ido a Sahueto acompañado de otras autoridades, es un buen gesto sin duda, un punto de partida, pero este tema más amplio de la agenda indígena, titulación, acceso a servicios públicos, asegurar que exista un vínculo directo entre el Estado y los pueblos indígenas al discutir estos temas, es sin duda la clave para que esto funcione. Se ha realizado, como no sé si el término es un censo, dices que son 600 las comunidades indígenas, pero si se tiene ya los datos concretos de cuántas sí tienen titulación, cuántas no, qué cantidad de gente forman estas comunidades, qué territorio ocupan, de eso se tienen ya datos concretos. En el caso de las comunidades nativas estamos hablando de más de 1.500 comunidades nativas. En realidad en el Perú existen reconocidos por el gobierno, por el Estado y por el Estado Nacional, 52 pueblos indígenas en el país, 48 de los cuales están en el ámbito amazónico. Estas 48 pueblos indígenas, a su vez, están pues conformados por estas más de 1.500 comunidades hoy reconocidas. Pero el tema de la titulación es un asunto clave, porque no basta con el reconocimiento de la comunidad, sino también tiene que haber esta protección de los derechos específicos. Uno de ellos es el derecho a la propiedad. Pero también hay que otorgar otros derechos, porque también hay un uso ancestral del agua, un uso ancestral del bosque, de los recursos de la fauna y flora silvestre que están presentes en sus ámbitos de desarrollo, y todo eso requiere un reconocimiento formal. Pero el reconocimiento formal es sino el primer paso, porque de nada vale que yo tenga un título que esté reconocido formalmente si el Estado no diseña los mecanismos y las instituciones para garantizar de que eso efectivamente se va a salvaguardar y que si hay alguna amenaza, por ejemplo en este caso de evidentemente actividades delictivas, que además pueden estar vinculadas con otras actividades delictivas distintas a la talla ilegal, como por ejemplo narcotráfico, entonces puede poner en riesgo severo la integridad y el bienestar de las poblaciones indígenas. Si hay desde el 2002 y desde el 2004 legislación respecto al manejo de este tema, ¿cómo es que no se ha avanzado nada? ¿Cómo es que hemos llegado a una situación en que los taladores ilegales simplemente se atreven con absoluta impunidad a asesinar a un líder ayaninca y a las otras 3 personas que lo acompañaban? Sí, quizás suene muy fuerte, pero a veces hay casos en los cuales la única palabra es en ocasiones desidia, ¿no? Temas que por otros temas de agenda pasan a un segundo plano. Y de hecho la Defensoría del Pueblo lo que ha estado en los últimos tiempos insistiendo es la necesidad de reactivar, en la necesidad de reimpulsar esta estrategia. Mucho antes de lo que hubieran ocurrido estos hechos tan lamentables en Sahueto. Creo que es una oportunidad. Creo que la memoria de Edwin Chota exige de que las autoridades de Edwin Chota y sus 3 compañeros exige que el gobierno y la sociedad en general tengamos un compromiso para atender esta agenda, porque si no, pues no podemos estar nuevamente lamentando cosas similares pues que ocurran en nuestro país pues a raíz de estos temas, ¿no? De acuerdo. ¿Qué tarea debería, por dónde debería empezar el alto comisionado contra la tala ilegal? ¿Qué está favoreciendo que los taladores ilegales avancen con impunidad, atropellando los derechos de las comunidades indígenas? Sí, hay varios puntos, ¿no? Sin duda la titulación que ya hemos mencionado es un tema central. Eso hay que coordinarlo con el Ministerio de Agricultura y Riego, hay que coordinarlo con los gobiernos regionales y sin duda también con el Ministerio de Cultura, que tiene también una función a través del Viceministerio de Culturalidad. Pero en ese punto también hay que tener mucho cuidado, porque hay otras políticas que están andando por el lado, por ejemplo, de acelerar todo lo que son los permisos y las autorizaciones para lo que son las tierras en otros ámbitos. Se han dictado recientemente normas de ese tipo. Hay que tener cuidado porque esas normas no pueden ser aplicadas al caso indígena. El caso indígena requiere un marco distinto, no puede ser afectado por ese tipo de reglas.
Y curiosamente, ahora que se habla tanto de la tramitología y temas de este tipo, pues los pueblos indígenas, gran parte del problema que tienen es que lo que le exigen para obtener su reconocimiento es tan complejo, tan difícil, que requiere de tantos recursos que ellos sin duda no tienen y que el Estado tampoco, y que por lo tanto hace que esos temas y esas demandas demoren tanto tiempo. Entonces es un tema, la titulación. Un segundo tema es el asunto de que también hay que reconocerlo, es un derecho específico a los pueblos indígenas para usar estos recursos forestales. Y además, en ocasiones, los pueblos indígenas están muy interesados en que ellos tengan una posibilidad de aprovechar ellos mismos los recursos, inclusive para fines que son distintos a los tradicionales, a los ancestrales. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura y Riego sí me parece en una línea correcta, está impulsando la consulta previa del reglamento forestal. Para de esa manera garantizar que estas preocupaciones de los pueblos indígenas o de los bosques sean debidamente entendidos. Es un paso también que debe ser integrado en la estrategia. ¿Qué va a ocurrir, perdón que te interrumpa, qué va a ocurrir cuando se empieza a determinar el tema de titulación de tierras con aquellos que tienen concesiones vigentes? Bueno, hay que analizar cada caso. Por ejemplo, puede ocurrir, eso es lo que en primer lugar creo que habría que darle prioridad, que ¿a quién se le da prioridad? Claro, a los pueblos indígenas, sin duda. Obviamente. Pero lo que quiero decir es, primero dar prioridad a los casos en los cuales quede en evidencia que el que tiene la concesión no ha cumplido con las reglas que la propia concesión ha establecido. Creo que cuando la autoridad, que tiene que tomar un rol clave en fiscalizar, identifica que determinada concesión no se están cumpliendo con las reglas que el Estado y este concesionario han acordado y que, por ejemplo, eso afecta el uso del bosque y además a los pueblos indígenas, sin duda, pues hay que tomar una decisión para poner fin a eventualmente ese tipo de situaciones y pues atender la demanda indígena. Pero eso hay que verlo caso por caso. Claro, porque ahora, ahí estamos presumiendo y estamos hablando de un caso específico en el que la empresa o el concesionario no esté cumpliendo, pero si nos encontramos con el caso de que alguien está con todo en regla, pero justo cae en el territorio o las hectáreas o el área que le corresponde a una comunidad indígena. Mira, el primer camino siempre dice el diálogo, pero sin duda los derechos de los pueblos indígenas son jurídicos y todos los elementos que sin duda son claves, pero hay que recordar que también los pueblos indígenas tienen derecho a la seguridad jurídica. Y un elemento clave de sus derechos y su respeto, pues es central, ¿no? Ahora, no quisiera dejar de lado que una de las tareas más importantes que va a tener ahora esta autoridad es trabajar con los gobiernos regionales. Y ahí va a tener sin duda un desafío enorme, porque ahí el tema de carencia de recursos, el número tan pequeño de funcionarios a cargo de estos temas, las debilidades además vinculadas con corrupción y otros puntos, pues son centrales. Entonces, una de las cosas que recomendamos a la Defensoría hace buen tiempo es que había que integrar todo esto en un plan de lucha contra la corrupción. Porque si no, no vamos a dejar, no vamos a terminar a superar, digamos, las dificultades que hoy en día se observan en ese tema. Bien, Iván, nos queda corto el tiempo, lamentablemente, porque efectivamente hemos al final entrado a un tema que es mucho más grande, que es la capacidad de gestión de gobiernos regionales, y el 5 de octubre vamos a elegir a nuevas autoridades. Ojalá que en la agenda de las regiones involucradas en ese tema que es tan sensible esté el tema de las comunidades indígenas como prioridad. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias. No, sí, gracias. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar, un equipo de especialistas españoles vendrá al Perú para sumar